Buenas tardes. Vamos a reanudar el congreso en la sesión del sábado tarde. Bienvenidos todos al primer Congreso Internacional de Patrimonio Etnológico Alimentario de Estepa, organizado por el Ilustrísimo Ayuntamiento de Estepa y la Escuela Universitaria de Oslo, centro adscrito a la Universidad de Sevilla. En este sentido vamos a la parte más internacional del Congreso y nos vamos a trasladar a México, donde tenemos pues, muchos aspectos en común, los españoles y los mexicanos, tanto culturales como deportivos, sociales, lazos históricos, como en el idioma, la religión, entre otros. Por supuesto, también la gastronomía, que es el motivo por el que estamos aquí, la gastronomía y muchos de los ingredientes que se utilizan en sus elaboraciones. En algunos casos y ciudades, la gastronomía llega a convertirse en patrimonio, como es el caso de los mantecados y polvorones en Estepa, pues, que es patrimonio de Estepa y tradición a nivel nacional e internacional. Para hablar con más detalle de estas similitudes y diferencias entre España y México, entre Oaxaca y Estepa, pues tengo el placer de presentar a la doctora doña Cristina Oemichen Bazán, profesora e investigadora titular del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, que nos ilustrará con una conferencia titulada La gastronomía como patrimonio cultural y turismo, Oaxaca, México. La doctora doña Cristina publicó su tesis en 2010 en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, es autora y coautora de diferentes publicaciones, ha participado en numerosos congresos nacionales como internacionales y ha visitado España en diferentes ocasiones. Actualmente está realizando una estancia internacional en la Universidad de Sevilla y es por ello que tenemos la suerte de tenerla en nuestra ciudad hoy participando en el Congreso Internacional. Estamos encantados de disfrutar de su presencia en este evento. Bienvenida una vez más, siéntase usted como en su casa y nada más, muchas gracias y adelante cuando quiera. Bueno, pues muchísimas gracias, pues quiero agradecer al comité organizador, quiero agradecer al Ayuntamiento de Estepa por esta amable invitación y bueno, pues les voy a hablar un poco sobre el patrimonio cultural intangible o lo que tiene que ver con el patrimonio culinario y la manera como se articula con otras prácticas sociales. Como seguramente ustedes saben, en el año 2010 la cocina tradicional mexicana quedó inscrita en la lista de la UNESCO, en la lista sobre bienes del patrimonio cultural de la humanidad. Si ustedes revisan las memorias de todo este proceso de reconocimiento de la cocina internacional, pues se van a dar cuenta que costó muchísimo trabajo que hubiera este registro de la cocina. Fueron años de estar presentando argumentaciones, discusión, hasta que finalmente en el año 2010 quedó inscrito en la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. La cocina tradicional mexicana es un modelo cultural completo que comprende tanto las actividades agrícolas como prácticas rituales, conocimientos, técnicas de preparación de los alimentos, o sea, técnicas culinarias y costumbres, así como formas de comportamiento comunitario ancestrales. Eso fue lo que se argumentó para que le dieran ese reconocimiento. Este reconocimiento también llegó a ser posible gracias a la participación de las comunidades en toda la cadena alimentaria tradicional, desde la preparación de la tierra y la siembra, la recogida de las cosechas, hasta la preparación culinaria, la degustación de los manjares y desde luego pues toda la participación que tiene que ver con todo el sistema festivo y ceremonial. Así como aquí en España nos decían la alimentación de fondo está basada en la harina, bueno, en el trigo, en las olivas, ¿no? El aceite de oliva. Bueno, en el caso de
de nuestro país se basa en la dieta mesoamericana. Y esta dieta se basa en 3 elementos de fondo que son los básicos, que es el maíz, que es el frijol, la calabaza y el chile. Son estos 4 elementos. En algunos casos nada más se menciona maíz, frijol y chile, en otros casos se menciona maíz, frijol y calabaza. El hecho es que los métodos de cultivo que son únicos se basan en un sistema de cultivo que es el de la milpa, que es un cultivo que se da por rotación del maíz y que siempre se siembra con los otros, o sea, el maíz tiene que sembrarse con el frijol, con la calabaza, para que se aprovechen los nutrientes. Entonces se tiene, por un lado, la milpa y por otro el sistema de chinampas. No sé si ustedes han ido a Xochimilco, pero bueno, cuando lo googleen, la chinampa pues son como jardines flotantes, o sea que se crearon estos son sistemas que vienen desde la época prehispánica, que son, las chinampas son islotes artificiales de cultivo en las zonas lacustres que son altamente productivos. Actualmente, por ejemplo, en la Ciudad de México se sigue produciendo en las chinampas y buena parte de la producción de nopales, por ejemplo, y de hortalizas provienen de Xochimilco, así como las flores que ustedes van a encontrar en los camellones y en los jardines de la ciudad vienen de Xochimilco, que es donde está este sistema de cultivo. Bien. También esta dieta se basa no únicamente en el cultivo de estos alimentos, sino también en los procedimientos de preparación culinaria, donde uno de los elementos clave es la nixtamalización del maíz. ¿Qué quiere decir eso? Es el descascarillado del maíz con agua de cal que permite aumentar el valor nutritivo del maíz. Así como, bueno, pues la utilización de utensilios especiales como son los metates, los morteros de piedra con los que se preparan los diferentes alimentos. A todos estos alimentos básicos se le pueden añadir ingredientes de lo más diverso dependiendo de la región, como pueden ser el cacao, la vainilla, los aguacates y diferentes tipos de verduras. En este arte culinario, por ejemplo, se ha encontrado que los tamales, no sé si ustedes hayan probado los tamales, bueno, hay colegas historiadores como Laura Sotelo que afirman que el tamal tiene una antigüedad de alrededor de 3.000 años y que los elementos arqueológicos con los que se cuenta pues permiten afirmar que tiene esa antigüedad porque se trata de una producción precerámica, es decir, la cocción del maíz no necesita de cerámica, sino que se hace al vapor, muchas veces en un hoyo, que permite que el calor que hay, que se produce en la tierra, pueda pasar a los alimentos y generar la cocción de lo que sería el tamal, ¿no? Que es también uno de los elementos que se derivan del maíz. Bueno, en el estado de Oaxaca, así como en otros estados de la República Mexicana, se pueden encontrar tanto las agrupaciones de cocineras como de personas que practican diversas tradiciones culinarias que se dedican tanto a la mejora de los cultivos como a la promoción, al sostenimiento de la cocina tradicional. Sus conocimientos y técnicas son una expresión de la identidad comunitaria que permiten fortalecer, por un lado, los vínculos sociales y consolidar un sentimiento de identidad, lo que se mencionaba, tanto a nivel nacional como regional y local. Los esfuerzos realizados en el caso de Michoacán, así como en el caso de Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, en Veracruz, pues permiten preservar la cocina tradicional y permiten desarrollar diversas variantes de la cocina mexicana, porque seguramente ustedes han oído hablar de que estos platillos son de la cocina oaxaqueña, que son diferentes a los de la cocina yucateca,
que también tenemos una cocina veracruzana o una cocina poblana. O sea, los elementos básicos de la dieta son los mismos, pero cada región va a aportar sus ingredientes y sus formas particulares de preparación de los alimentos. Bien, los ingredientes como el maíz, el chile y el frijol señalaron en esta argumentación son una herencia milenaria y pues son elementos que sobrevivieron tanto al mestizaje cultural y también al paso del tiempo, lo cual los convierte en tesoros, señalaron, históricos, dignos de ser preservados y protegidos. Lo mismo se aplica para las técnicas de la cocina mexicana, como sería el uso del comal, del metate y los utensilios de barro. La ciudad de Oaxaca es la capital del estado de Oaxaca. Cuenta con una amplia oferta turística, hay que señalarlo, o sea, desde la década de 1930, los gobiernos estatal y federal realizaron esfuerzos para promover la llegada de turistas, tanto nacionales como extranjeros. En el año de 1936, por ejemplo, se celebraba la fiesta de la Guelaguetza, la cual concretiza la representación de 7 regiones que hay en el estado a través de la música y de las danzas típicas, una por cada región, y esto con el fin de atraer a los turistas. O sea, es que en México, a diferencia de lo que se comentaba aquí hace rato, bueno, el turismo ha sido considerado como una fuente de divisas, como una fuente de ingresos para numerosas regiones. Adicional a ello, el desarrollo del turismo también se basó en la oferta que se había sustentado de una manera muy tradicional a partir del patrimonio arqueológico. O sea, cerca de la ciudad de Oaxaca se encuentran las zonas de Mitla y Monte Albán que están en sus cercanías. Este patrimonio arqueológico, junto con el patrimonio histórico, porque Oaxaca también cuenta con construcciones de la época colonial, como la iglesia de Santo Domingo y la iglesia de la Soledad, elementos materiales que se complementan con una narrativa sobre la excepcionalidad de los artistas oaxaqueños, como Rufino Tamayo y bueno, y el recientemente fallecido Francisco Toledo. Además, particular influencia ejerce en el turismo la oferta cultural oaxaqueña encarnada en las culturas indígenas. Oaxaca es un estado en el que se hablan 16 lenguas indígenas diferentes y un sinnúmero de variantes que todavía no se sabe si son parte de una lengua, son una variante dialectal o se trata de otra lengua. O sea, todo esto lo están analizando los lingüistas. En la ciudad de Oaxaca, la presencia indígena se muestra en las calles, principalmente a través de la indumentaria de las mujeres zapotecas, mixtecas, mijes, mazatecas, triquis principalmente. Su presencia dota a la ciudad de un tinte pintoresco que, junto con la arquitectura colonial de los siglos XVI al XVIII, al XVII, conforma un paisaje único. Junto con la zona arqueológica de Monte Albán, el centro histórico de la ciudad de Oaxaca fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año de 1987. Por tanto, pues esta ciudad cuenta con calles que se han convertido en un enorme atractivo turístico, en donde se entroncan o se encuentran muy cerca tanto los visitantes como las personas de las comunidades de la región. Desde luego, este proceso de turistificación tiene elementos a favor y elementos, o sea, tiene fortalezas y debilidades. Entre las fortalezas es que ha permitido, entre otras cosas, que las comunidades puedan tener, aparte de la posibilidad de producir, por ejemplo, artesanías y negociar con los turistas,
pues en contraposición, bueno, pues la ciudad de Oaxaca genera también procesos de gentrificación, es decir, de expulsión de la gente que vive tradicionalmente, que había vivido tradicionalmente en el centro histórico, y que por la misma presión del turismo hace que las casas habitación eleven su precio, que los servicios se encarezcan y que entonces los oaxaqueños vayan siendo lanzados a la periferia de la ciudad. Una de las cuestiones que aquí no vamos a tener el tiempo de discutir era cómo estos procesos de gentrificación han hecho que Oaxaca sea una ciudad ya o se esté convirtiendo en una ciudad sin oaxaqueños. Ese es el problema, o sea, se llena de turistas residenciales. En el caso de México, se vive un proceso similar al que se vive en varios lugares en España, donde los jubilados adquieren vivienda como segundas residencias y a veces se quedan a vivir y que tienden a desplazar a la población local de estos lugares. Bien, pues vamos a hablar un poquito más de los alimentos y de este patrimonio cultural. Una de las cosas que sería conveniente destacar es que ha habido un proceso de transformación en cuanto a los factores que atraen más a los turistas, si lo vemos al paso del tiempo. Se señala que tradicionalmente los turistas llegaban a visitar las zonas arqueológicas. De hecho, en el desarrollo del turismo en México, los primeros turistas que fueron al país venían muchas veces por ese interés científico de descubrir quiénes habían sido esas sociedades del pasado. O sea, había habido viajes que se organizaban en diligencias, en donde por los caminos sinuosos del país pues llegaban los científicos, los exploradores, los aventureros en el siglo XIX a conocer las zonas arqueológicas del país. Y esto incluía tanto a Amitla y Monte Albán como las zonas arqueológicas en Palenque, por ejemplo, y en Chichén Itzá, a donde ya se presentaban grupos de viajeros que buscaban, se veían atraídos fuertemente por las riquezas arqueológicas del país. Y a partir de ahí se empezaron a formular una serie de teorías acerca de quiénes eran esas civilizaciones. En el caso de Europa se pensaba que, dado el conocimiento que tenían de Egipto, y ese era el referente más cercano que tenían, pues cuando se trataba de analizar las razones por las cuales había también pirámides en el Nuevo Mundo, pues empezaron a ver las especulaciones acerca de si había viajeros en la antigüedad, o si hasta mitos como la antigua Atlántida, ¿no?, que decían, bueno, en algún momento estas culturas estuvieron conectadas. O sea, todo tipo de especulaciones surgieron. Y este interés por el patrimonio arqueológico pues ha durado hasta ahora, pero en la medida en que se va promoviendo el patrimonio gastronómico, nos hemos dado cuenta que los viajeros, que los turistas, muchas veces vienen más atraídos por el patrimonio gastronómico y claro, también van a las zonas arqueológicas, pero a veces las zonas arqueológicas son como el telón de fondo, el plus que se da para aquel tipo de turista gourmet que se ve atraído por la amplia variedad de alimentos y la manera y las degustaciones de tanto la comida como de las bebidas, que ahorita vamos a hablar de ello. Hubo una época, y aquí también hay una discusión interesante, porque a lo largo del siglo XX, pues el Estado mexicano promovió el turismo y junto con ello, pues promovió la realización de festivales. O sea, el Estado promovió como la Guelaguetza, los festivales, la música, las danzas tradicionales y todo aquello que se puede entrar en el mundo de las artes populares, como serían las artesanías, diferentes tipos de artesanías como los tejidos, o sea, una amplia variedad de textiles, de bordados, la producción de dulces, de instrumentos musicales. Entonces hubo todo ese impulso que se dio
pero hay una discusión en el sentido de que todo este esfuerzo que se hizo, sobre todo de 1930 a muy entrado los años 60, estuvieron fuertemente orientados a fortalecer la identidad nacional, o sea, más que un interés por generar un turismo por negocio, era un tipo de turismo orientado, por ejemplo, a los niños en las escuelas, o sea, los niños continuamente eran llevados a que visitaran los museos. Los libros de texto gratuitos incluían toda esta representación de lo que serían nuestras raíces como mexicanos, o sea, se construye culturalmente a la nación con la idea del mestizaje, sabedores de una herencia tanto indígena como europea, particularmente española. Bueno, a partir de los años 60, el turismo da un giro y se dirige más que a los visitantes nacionales, que se hace todo ese esfuerzo. Ya venían visitantes extranjeros, pero se fortalece aún más la promoción que se hace en el extranjero para que sobre todo estadounidenses, canadienses, europeos visiten el país, ¿no? Bien. A diferencia de otras épocas o de épocas anteriores, vemos ahora que las guías turísticas no solamente están difundiendo lo que sería el patrimonio cultural a través de folletos, sino que ahora han cobrado singular importancia las páginas web. Y la difusión que se da a través de las redes sociales, a través de las plataformas, potencian y magnifican aquello que llamamos los imaginarios del turismo. O sea, para que una gente pueda visitar un país, pues tiene que tener una noción de qué es lo que va a encontrar, qué es lo que va a visitar, qué es lo que quiere comer. Bueno, eso forma parte de esos imaginarios. Y a diferencia de épocas anteriores, en las cuales los historiadores, los arqueólogos y otros especialistas del saber experto definían lo bello y lo maravilloso de los paisajes y los recorridos turísticos, ahora, gracias al uso del Internet, suelen ser los propios visitantes quienes contribuyen a la elaboración, construcción y modificación de esos imaginarios que se tienen sobre algunas prácticas, sobre las regiones, sobre los paisajes, sobre aquello que atrae a los turistas debido al uso de las tecnologías de la información y la comunicación. No obstante, por su alcance, los portales gubernamentales y de empresas multinacionales han adquirido ahora un gran impacto en la conformación de esos imaginarios del turismo y, bueno, me voy a referir un poco a ellos, porque aquí viene esa exaltación de lo que es la gastronomía. Por ejemplo, en el portal de Visit México, ustedes luego se pueden meter en Internet. Ese portal depende de la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal, presenta a la ciudad de Oaxaca como un sitio lleno de historias, y bueno, cito las palabras de ellos, un sitio lleno de historia, con un amplio legado cultural, artístico y gastronómico, lo cual la convierte en una ciudad, a esta ciudad como uno de los destinos más importantes del país. Mención especial se otorga a la declaración de la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad en este portal. Dicho portal invita a los turistas a dar una vuelta por el centro histórico para comprobar por qué la UNESCO dio esa declaración a la ciudad, pues basta, dicen ellos, admirar sus majestuosas construcciones de cantera verde. A continuación, Oaxaca se distingue como una ciudad que concentra expresiones artísticas de gran calidad. Visit México invita a caminar por las calles del andador turístico Macedonio Alcalá y por las calles aledañas, y dicen ellos, para descubrir importantes museos como el Museo Textil y el Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca, fundado por el entrañable pintor oaxaqueño Francisco Toledo. Invita también a comprar artesanías, muchas veces con la oportunidad de ver el proceso de elaboración en vivo de
la producción, por ejemplo, de los rebozos o de los atuendos en telar de cintura. Asimismo, señala que existen restaurantes y hoteles de fachada colorida y ambiente, dicen ellos, vibrante, que terminan por destacarse para que la gente disfrute de la caminata. El portal ofrece un listado de actividades para que los visitantes visiten la ciudad. Entre ellos destaca, por ejemplo, el mercado 20 de noviembre y su pasillo lleno de humo, donde puedes comprar y preparar al instante sábanas de cecina. La cecina es carne salada, ¿no? También conocido como tasajo, y tlayudas. Las tlayudas son unas tostadas gigantes que llevan frijoles, carne, chorizo, queso. Ya se me hizo agua la boca, ¿no? Así pues, el turismo gastronómico cobra un protagonismo y al frente se encuentran los mercados populares. Y eso a mí me parece muy interesante. O sea, no nada más están los restaurantes gourmet, sino que pues está el mercado popular. En el portal de internet, este es otro portal, este es el de Lonely Planet, que también es muy interesante. Luego es interesante ver qué es lo que dicen estos portales para ver qué aspectos de la cultura nacional están destacando para atraer a los turistas. Entonces, los de Lonely Planet abre su página dedicada a Oaxaca con el tema de la gastronomía. Inicia en la primera plana con la imagen de una mujer morena con rasgos indígenas, quien posa sonriente para el fotógrafo. Usa ropa sencilla, no tradicional, a la usanza de las clases populares de México. Además de referirse a esta ciudad como Patrimonio Mundial de la UNESCO, la narrativa abunda en sus atractivos, destacando en primer lugar las majestuosas iglesias, las refinadas plazas, y a continuación alude a las poblaciones indígenas y a los amantes de la cultura que van a disfrutar el México de los zapotecos que fluyen en las tranquilas calles. Invitan a los visitantes a ver ese México, a ver en ese México la paleta de colores de los hoteles boutique históricos, las tiendas de artesanías, para que conozcan directamente a los productores y desde luego que vayan a las mezcalerías, porque pues el mezcal de agave pues se ha convertido ahora en la estrella de los productos de los diferentes alcoholes que se venden. Bueno, pues está el mezcal, que bueno, se ha ofrecido como una de las bebidas que son fabricadas localmente y donde se organizan visitas guiadas para que la gente pues aprenda pues qué es el agave, qué tipo de especie de agave se utiliza, qué es el espadín, cómo se fermenta, cómo se destila más bien el mezcal. Ahora bien, la experiencia gastronómica. Actualmente, el viaje ya no se presenta solamente como una oportunidad para conocer el patrimonio y la cultura de los destinos visitados, sino también como un momento para consumar las experiencias únicas, que es lo que se ofrece en los diferentes portales turísticos. Son numerosos los visitantes que acuden a los restaurantes y antes de devorar toman fotografías de su comida. Ustedes han visto, ¿no? Hay sus amigos que le toman fotos. El uso de los teléfonos móviles, de la tecnología, ha puesto una nueva dimensión a la experiencia del visitante en la difusión de las experiencias turísticas. Ahora, y esto es bien interesante, más que la mirada experta del historiador del arte, ha sido la experiencia del turista que ha ido sustituyendo las imágenes gracias a las fotografías que los propios turistas toman a través de sus teléfonos móviles, y así también son muy importantes los comentarios que los propios viajeros hacen, y con ello se va configurando un quehacer turístico y unos imaginarios que escapan a aquello que puedan decir la Secretaría de Turismo, o que puedan decir los portales
O sea, es la experiencia del turista directo. Incluso tal vez ustedes lo han hecho, que cuando van a viajar a algún lado, pues se meten a ver qué es lo que dicen de este hotel los anteriores. No sé si se quieren ir al Airbnb, pues uno dice, pues vamos a ver cómo les fue, ¿no? A los anteriores, cuántas estrellas tiene, y eso va guiando mucho la toma de decisiones de los visitantes, ¿no? Bien. Bueno, aunque Visit México se refiere a la experiencia culinaria en el mercado 20 de noviembre, no profundiza mucho. En cambio, la guía de Lonely Planet es mucho más exhaustiva en cuanto al turismo gastronómico se refiere. Su portal de internet está dirigido a turistas extranjeros, pues la guía y el portal están escritos en inglés. Ese portal busca motivar otros sentidos, dicen, no solo el de la vista, sino también el gusto y el olfato, lo que hablábamos, ¿no? Acerca de los olores. Y entonces invitan al turista y le dice, ven y come en un local del mercado. Entonces se da la idea de que la población local acude a comer al mercado, cuando pues eso en realidad no ocurre, o sea, la gente come en su casa, o sea, no, sí van al mercado, pero pues generalmente dicen, ven y come como un local, ¿no? Y esa es la experiencia, ven y come como un local, pero la mayoría de la población local pues no va al mercado, sino que come en su casa, ¿no? Bueno, la oferta culinaria comienza, dice, con lo más excepcional, y es ahí el gancho donde todo el mundo se horroriza, pero es la experiencia única, hay que comer bichos, ¿ah? O sea, insectos. Así se propone a los visitantes comer chapulines, que es una forma de saltamontes, ¿no? Y dice, busca estos bichos crujientes, conocidos como chapulines, en el icónico mercado 20 de noviembre. El concurrido mercado también es venerado por sus pasillos de humo, etcétera. Entonces, pues sí, hay que comer chapulines, y yo los he encontrado, les comentaba, tanto en el mercado como en los restaurantes gourmet. Y si nunca han comido, son deliciosos los chapulines, nada más que yo les recomiendo que si es la primera vez, traten de no verlos, porque ver las patitas y las antenitas no es muy grato, pero hay que voltearse para otro lado, son exquisitos. Bueno, a ellos se añaden, dicen ellos, los sabrosos moles. Pues nada define mejor a Oaxaca como sus moles multicolores, salsas ricas en nueces, chile y especias. Y la profundidad y variedad del plato icónico aquí es francamente impresionante. Dice, pruebe usted el complejo plato principal de mole negro o rojo en Casa Oaxaca, o disfrute de los tamales de mole simples pero deliciosos en el popular puesto callejero del centro. Para aprender a hacer mole usted mismo, tome una clase de cocina con los expertos culinarios de El Sabor Zapoteco en las cercanías de Teotitlán del Valle. Bueno, ahorita les voy a platicar. Yo ya me fui una vez en un tour a aprender pues yo quería saber cómo era esa experiencia con los turistas, qué les ofertaban a los turistas, y bueno, me fui con una estadounidense que era la dueña del negocio, y entonces ella es la que nos enseñaba a hacer mole mexicano, ¿no? Bueno, todo esto que les comento es porque da mucho para la discusión, o sea, hasta dónde hay una especie de apropiación por parte de otros actores de lo que sería el patrimonio cultural gastronómico oaxaqueño, ¿no? O sea, ahí nada más, como no lo vamos a resolver ahora, nada más ahí lo dejo anotado para que lo veamos, ¿no? A continuación, Lonely Planet sugiere algunas excursiones de un día. Se invita a los turistas a visitar San Agustín Etla, ubicado a 11 millas al noroeste de Oaxaca. Este pueblo, dice, al pie de las montañas, ofrece un respiro a la bulliciosa ciudad. Los visitantes realizan una visita al Centro de las Artes de San Agustín, una fábrica textil convertida en un centro de artes ecológico. Ojo, es ecológico, ¿no? O sea, porque es lo que vende. Fundada por el renombrado pintor oaxaqueño Francisco Toledo. Otros lo visitan por la hermosa caminata a lo largo del antiguo acueducto,
que se eleva hacia las montañas o para una celebración discreta el Día de Muertos. Bueno, sobre el Día de Muertos, yo hace rato había preguntado sobre esta relación entre las prácticas tradicionales, festivas, ceremoniales y el turismo. ¿Por qué? Porque lo que nos ha pasado es que cada vez que alguna expresión cultural le hacen la declaratoria de Patrimonio de la Humanidad, de inmediato se llena de turistas. Incluso eso los promotores turísticos lo utilizan mucho para atraer a los turistas. Cuando se declaró, creo que también fue en 2010, el Día de Muertos en Pátzcuaro, en la isla de Janitzio, como Patrimonio de la Humanidad, si antes iban 8, 10, 12,000 turistas, una vez que se hizo la declaratoria llegaron 50,000 turistas, 50,000, o sea, Uruapan, o sea, las ciudades cercanas estaban atiborradas. Y llegó el momento en que la gente ya harta decía, ya no queremos ser patrimonio de la humanidad, o sea, queremos que ya nos dejen a nosotros con nuestros muertos, con nuestros santos, porque sí, fue una cuestión muy invasiva. Y por otro lado, también se quejaban que quienes organizaban todo el recorrido, los tours, pues no dejaban una derrama para la comunidad, sino que más bien las ganancias se quedaban con los tour operadores de la ciudad de Morelia. Entonces, por eso pienso que sí es importante tener presente que cuando uno patrimonializa, o sea, se patrimonializa muchas veces para algo, y eso escapa de nuestro control, o sea, aunque no queramos que vengan los turistas, van a llegar las masas de turistas. Cuando salga el Atlas cultural, pues van a llegar los turistas porque van a querer ver. Estamos en una época en donde ahora las imágenes, la información circulan muy rápido a través de Internet, y es inevitable que los turistas lleguen a vernos cómo preparamos en la mañana nuestro desayuno. O sea, es así la situación. Visit México y Lonely Planet invitan a los turistas a probar el mezcal también. Dice, en el primer caso, o sea, Visit México, los incita a encontrar, la cura para todos los males y el pretexto perfecto para sumergirse en la vida nocturna de la ciudad. Al igual que en Tequila, Jalisco, en la ciudad de Oaxaca se ofrece la experiencia in situ para conocer la producción de mezcal desde el destilado hasta la venta. Se ofrecen catas y maridajes, se promueven empresas dedicadas al tour hacia tierras donde nacen los magueyes, los cuales organizan recorridos. Ahora bien, un tema que me parece también como para una investigación ya más a fondo, el tema de los chefs y de las cocineras. O sea, las cocineras tradicionales son aquellas mujeres que recibieron el conocimiento de sus madres y de sus abuelas, y que es un conocimiento culinario que es transmitido de generación en generación. Pero por otro lado está también toda una escuela de los chefs que, no sé si aquí también les dicen chef, que tienen experiencias internacionales, que tienen un conocimiento más académico. Y bueno, y aquí hay un tema bien interesante que me encontré en esta exploración. Los diferentes portales de Internet sobre gastronomía acuden a los imaginarios sobre la ancestralidad de lo indígena, la autenticidad de lo indígena de Oaxaca, y las conexiones globales que también ellos tienen. O sea, no nada más se trata de mostrar que son mijes, que son zapotecos, que son mixtecos, sino también mostrar que ellos tienen una experiencia o varias experiencias internacionales. O sea, y a mí me pareció muy interesante eso, como que se trata de, o sea, yo le puse aquí, son indígenas, cosmopolitas y globalizados, ¿no? La Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado, por ejemplo, cuenta en su portal, presenta a la gastronomía oaxaqueña como uno de los principales atractivos turísticos. Dice, ya que su cocina, y aquí viene la validación, es reconocida por la diversidad de sus sabores e ingredientes únicos en todo el mundo. O sea, pasamos de lo local a lo global, o sea, como que el turismo, y sobre todo el mundo, o sea, el turismo extranjero, tiende a valorar la producción local.
En ese portal se promueven los mercados y las especialidades culinarias. Se acude en los imaginarios a la ancestralidad indígena y se señala que la cocina oaxaqueña integra, cito, el conjunto de tradiciones y costumbres ancestrales que existen en Oaxaca. Cierro, ¿no? En un ejercicio que pareciera poner en valor la gastronomía, se señala que hay una cocina diversa, reconocida no solo en el país, sino en ciudades extranjeras. Y este reconocimiento internacional se da por la presencia de lo extranjero, o sea, pareciera que esto contribuye a otorgarle un plus a la oferta turística. Y bien, me voy a saltar una parte porque ahí hablo de las experiencias de varios chefs y me voy a la parte sobre el cosmopolitanismo indígena. Este cosmopolitanismo se hace presente de manera reiterada. En uno de los portales, porque ellos también tienen sus propios portales, o sea, no nada más es la Secretaría de Turismo y no nada más es Lonely Planet, sino que también los chefs tienen un portal que comparten entre todos ellos y además cada uno de los chefs importantes tiene su propia página web donde se promueven. En uno de estos portales habla de los antecedentes del tour culinario de Oaxaca. Según esta narrativa, la chef nativa oaxaqueña Pilar Cabrera Arroyo, aclamada internacionalmente, pasó el mes de septiembre de 2009 trabajando su magia en Toronto como chef invitada de varios restaurantes y se convirtió en instructora invitada en una destacada escuela de cocina. ¿En dónde? En Toronto. Destaca la autoctonía de la chef, su magia y desde luego el clamor internacional que la reconoce. Su presentación en Toronto se llevó a cabo, cito, a través de los esfuerzos de la escritora e investigadora de alimentos de Toronto, Mariluz Mejía, y aquí cita a una empresa. Se indica que una vez que se decidió el marco de su gira, el gobierno de México invitó a la chef Pilar a representar la cocina oaxaqueña en un concurso llamado Iron Chef en Toronto. Bien, y así nos vamos, o sea, con diferentes experiencias. En este portal, por ejemplo, se asociaron los diferentes chefs y dicen servicio de chef a domicilio. Dice, está dirigido para las personas que organizan fiestas y reuniones y dice, cocinamos en tu casa, preparamos el menú y dejamos todo impecable. Funciona solo en el estado de Oaxaca y pues actualmente esa organización agrupa a 18 chefs. A mí me parece muy interesante. Fíjense que antes de trabajar este tema de turismo, yo trabajaba con migrantes y pude conocer a varios migrantes zapotecos que trabajaban en Fresno, California, y que eran los chefs en las cocinas de allá. Entonces traían, o sea, como que en California son muy socorridos los chefs mexicanos, sobre todo de Oaxaca, y dados a conocer por la elegancia y la exquisitez de sus platillos. Y bueno, podemos continuar, por ejemplo, hablando sobre los recorridos culinarios, porque hay numerosos portales, ya casi concluyo para no aburrirlos. TripAdvisor, que bueno, también luego lo consultamos mucho cuando viajamos, promueve las mejores experiencias culinarias. En el portal Oaxacan Traditional Working Class, aparece una mujer indígena en una choza de madera ataviada con el atuendo tradicional, que es blusa blanca, hecha en telar de cintura, con aplicaciones en hilo rojo, faja bordada y falda negra. Cuenta con una túnica que cubre su cabeza y bueno. Entonces narran su historia. Dicen, la maestra es Minerva, una mujer mije que da la clase de cocina para preparar los platos tradicionales de Oaxaca. La clase inicia, porque sí, dan clases. Así como a nosotros ayer nos dieron nuestra clase para hacer los mantecados, bueno, pues allá también dan clases para preparar los platos tradicionales. Dice, la clase inicia, y ese es el tour al que yo fui. Bueno,
fui con una estadounidense, no con esta señora, pero fue lo mismo. La clase inicia con la compra de los mejores ingredientes en el mercado de Oaxaca. Entonces, ¿qué hacen esos tours? Que juntan a un grupo de 10, 15 personas y los llevan al mercado a seleccionar los mejores chiles, el maíz, o sea, los diferentes ingredientes con los que se va a preparar la comida que se va a hacer horas más tarde, ¿no? En el caso del tour al que yo fui, que aquí viene abajo su nombre, y que es un portal dirigido sobre todo a población estadounidense, nos llevaron al mercado de Etla, Oaxaca. Entonces, de las 9 de la mañana a las 12 pasamos por con diferentes locatarios. Por ejemplo, para probar los tamales, se compraron, para 15 personas se compraron 15 tamales y cada quien fue teniendo probaditas de tamal. Después nos llevaron a donde se vendían los quesos, en fin, cierto tipo de frutas que luego la gente no había degustado, como la pitaya, en fin. O sea, muy interesante. Y ya después de ese recorrido, pues nos fuimos a una cocina gigante, muy bonita, con banderitas de colores, papel picado. Aquí lo interesante es que quien hacía el recorrido era una mujer zapoteca que estaba ataviada como Frida Kahlo, ¿no? Bueno, más bien fue al revés, Frida Kahlo les copió a las zapotecas. Bueno, estaba ataviada, pero además hablando un inglés muy fluido, explicándole a los estadounidenses las diferentes clases de chile, el uso de la manteca de cerdo, el uso de la sal, de las especias. Entonces fue como que todo un aprendizaje, ¿no? Aquí está. Otro portal promueve el Oaxaca Street Food Tour. Todos los turistas van a los mercados y todos estos portales promueven clases de cocina. A veces la clase de cocina se da después de que hicieron las compras y una pequeña visita a alguna zona arqueológica. Entonces van articulando diferentes experiencias para promover el turismo. Entonces, ya como que a manera de conclusión, esta primera mirada exploratoria, puedo concluir que el turismo gastronómico ha ido desplazando el interés de los turistas por visitar las zonas arqueológicas. O sea, sí las siguen visitando, pero muchas veces la gente va muy motivada por la experiencia gastronómica. Estas experiencias pues aparecen en la oferta turística, o sea, visitar las zonas arqueológicas sí aparecen en la oferta turística, pero en un segundo lugar y como telón de fondo o como un complemento a las excursiones gastronómicas y mezcaleras. Todos los recorridos gastronómicos cuentan con paradas en los mercados y muchas de ellas en zonas arqueológicas. De esta manera el turismo de experiencia, que invita al consumo de sabores y olores y formas de preparar alimentos, tienden a desplazar a las formas más tradicionales del turismo. Otra conclusión que podemos desprender es que el turismo gastronómico se ha posicionado como la primera oferta turística de esta región y junto con ello el uso de la etnicidad de la población nativa como un eje central del discurso turístico gastronómico. En este sentido, la ancestralidad, el hablar de estas recetas que vienen de tiempos inmemoriales, opera de una manera positiva y que esto les ha atribuido a los indígenas, lo cual se refuerza con el uso de los atuendos tradicionales femeninos y la puesta en escena de las mujeres indígenas preparando los diferentes platillos oaxaqueños. El impacto que el turismo gastronómico en la población local es un tema que tenemos que investigar. Lo cierto es que hoy es clara la gentrificación urbana, lo que yo les señalaba,
pues al convertirse Oaxaca en un destino turístico de gran belleza, ha atraído a las masas de turistas y de jubilados que han decidido hacer de esta ciudad su hogar. A Oaxaca llegan tanto los jubilados como los snowbirds que escapan de los fríos invernales de Estados Unidos y Canadá y permanecen por algunos meses, generalmente de noviembre a marzo, en tierras oaxaqueñas. 4. La importancia del turismo gastronómico en Oaxaca ha generado procesos complejos vinculados a diversos imaginarios. Uno de ellos se relaciona con la presencia de turistas extranjeros. En todos los casos, las experiencias gastronómicas de los chefs tienen una experiencia internacional muy interesante. Lo internacional, digo yo, es solo un decir, pues esta se refiere principalmente a Europa, Estados Unidos y Canadá. O sea, no hablan de la experiencia culinaria en Guatemala o en Chile, no, tiene que ser los países del Atlántico Norte. Los imaginarios destinados a las artes culinarias asiáticas no ha llegado todavía a Oaxaca, ¿no? Se es indígena y se es a la vez ciudadano del mundo. Los chefs tienen experiencias indígenas, o sea, muchos dicen, bueno, yo soy mije, yo hablo mixteco, hablo zapoteco, pero tengo estudios de doctorado, pero tengo también experiencia de haber trabajado en Toronto o haber trabajado en París, ¿no? Y ya, para cerrar, hay discusiones que se dan muy interesantes sobre la tradición y la modernidad. Hace rato no quise intervenir porque dije, al ratito que me toque el micrófono les voy a platicar. La fiesta de la Guelaguetza presenta las danzas de 7 regiones de Oaxaca, que en realidad no son 7 regiones culturales, son 8. Lo que pasa es que cuando lo hicieron no estaban contando a la población afrodescendiente que está en la costa de Oaxaca. O sea, ellos no están en la Guelaguetza, los iban a incorporar, pero ahí se armaron muchas discusiones, total que no sé ahora cómo quedaron, pero eran 7 regiones. Y allí, la manera en cómo es representada la mujer, pues resulta que no les gusta a las mujeres de Oaxaca y no les gusta a las mujeres indígenas, o sea, son mujeres que pues no nada más saben cocinar o saben tejer en telar de cintura, sino que también ahora las jóvenes pues ya tienen estudios de posgrado, han viajado, están en la lucha feminista en contra de la violencia de género y dicen, pues no nos gusta cómo nos está representando ahí y quieren modificar las danzas, pero entonces aparece un comité de autenticidad que depende del gobierno del estado de Oaxaca y no les permite hacer esos cambios porque dice que eso rompe con la tradición. Pero dicen, pero es que esa tradición promueve la imagen de la mujer sumisa, descalza, callada, cuando las mujeres no somos así y rechazamos esos estereotipos de género, ¿no?, que tienden a fijarse. Entonces se dan cosas muy interesantes porque ellas defienden la tradición, dicen, pero igual que las mujeres zapatistas, defendemos nuestra tradición, nuestras lenguas y nuestras costumbres, pero no todas las costumbres, aquellas costumbres que reproducen la desigualdad de género, que reproducen la violencia, con esas costumbres no estamos de acuerdo. De ahí que lo que se comentaba hace rato, tan importante es consultar a las comunidades. O sea, fortalecer la tradición significa escuchar, significa dialogar, significa apoyar los procesos organizativos. Y en ese sentido, pienso yo, y bueno, ya esto va a dar para mucha discusión, el tema del turismo puede ser muy beneficioso para las comunidades si se logran apoyar sus iniciativas y si a nivel de la política pública del Estado mexicano, tanto a nivel federal como a nivel estatal y local, se apoyan las iniciativas de las comunidades y no nada más de los grandes empresarios. Entonces, eso sería todo. Gracias. Muy bien, bueno, pues muchas gracias, Cristina. Creo que nos ha ilustrado bastante sobre la cultura patrimonial alimentaria de México y del estado de Oaxaca. Hay muchas similitudes con respecto a la española y estepeña. No sé si algún presente quiere hacer alguna cuestión, alguna sugerencia o
comentarios. Bueno, pues, yo sí que me ha llamado la atención algo que has dicho respecto, por ejemplo, al turismo abusivo, invasivo, no abusivo, invasivo, y esto se está dando ahora mucho no solamente en ciudades turísticas, ¿no? Que queremos llegar a que queremos todas las ciudades ser más turísticas de lo que somos, ¿no? Incluso en cualquier restaurante de un barrio que no tenga ninguna iglesia o algo muy turístico, ¿no? El tema de los comentarios en internet, de Facebook, de YouTuber y demás, que se hacen cuando visitan un restaurante, cuando visitan un hotel, o la fuerza que esto está cogiendo. Hoy en día, de hecho, ha salido varias veces en las noticias que estaban intimidados los propietarios del restaurante por los comentarios que se podían llegar a hacer en la página web del restaurante. Incluso los youtubers decían que, bueno, que tienen 3.000 seguidores o no sé cuántas visitas a sus páginas y que le tenían que poner el menú gratuito si no quería un comentario negativo en su página web. Entonces utilizan los seguidores que tienen en sus redes sociales y demás, como lo utilizan en su propio beneficio. Le da exactamente igual que el comentario sea positivo o negativo. Entonces, creo que esto, cuando lo has comentado, que muchas veces vamos a estar a merced de los turistas o podemos llegar incluso a este tipo de abusos, ¿no? Sí. Entonces, pues no sé si te gustaría hacer un pequeño, saber tu opinión sobre este tipo de experiencias y de situaciones que se están dando actualmente. Uy, pues efectivamente, yo me enteré también en México hay estos que les llaman los influencers, que llegan y quieren comer gratis, y es una forma de extorsión. Yo pienso que esto no hay que permitirlo, y que, bueno, pienso que toda la cuestión de la existencia de portales, del Facebook y todo nos lleva a otra dimensión, y pienso que apenas estamos como que empezando a ver los alcances del uso de las nuevas tecnologías, porque efectivamente la nueva tecnología te puede ayudar a promover y a defender pues una posición de mayor equidad, ¿no? Pero pues también se puede convertir en un arma para afectar a determinadas personas, a los negocios. Entonces ahí sí es un fenómeno inédito. Y bueno, una cosa, sí se sienten intimidados. Incluso yo he platicado con guías de turistas que pues ellos viven de su conocimiento, de su saber experto. Entonces ellos se tienen que estar continuamente actualizando, porque cuando llegan los turistas resulta que hay turistas que saben mucho y que se han informado a través de internet, y que son turistas que luego son políglotas, que tienen capital cultural. Entonces el guía de turistas se siente a veces intimidado, porque no falta aquel turista que le quiera corregir la plana, que le diga no es así como tú lo dices. Y bueno, yo pienso que sí es una navaja de doble filo, pero que es una realidad, que ahí está. Lo que se ve es que ahora ya más los turistas, más que guiarse por los folletos, las guías turísticas de antaño, pues ahora se van a guiar por los comentarios que hacen otros turistas. Ahora eso puede ser bueno porque, por ejemplo, si tú vas a un Airbnb, que me tocó a mí ir a uno, donde no te dejan dormir toda la noche, pues ahí tú dices, bueno, está todo muy bien, pero no vas a poder dormir. Cosas que luego le ocultan al cliente, bueno, pues ahí salen a relucir. Entonces es muy interesante, como que también a los propietarios les obliga a ser más transparentes, ¿no? Creo. Muy bien, de acuerdo. Bien, pues nada, agradecerte una vez más tu participación en el Congreso. Ha sido un placer y será siempre bienvenida aquí a la ciudad de Estepa. Ha sido un verdadero también orgullo para mí poder presentar a una profesional de tu calibre. Ay, gracias. Y espero verte pronto en otra ocasión. Gracias. Y bueno, yo quiero pedirles que por favor una disculpa, porque traje mi computadora Mac pero no pude enchufarla aquí.
y luego no conseguí el famoso USB, bueno. Pero entonces los invito a que se metan a Google y ahí pongan Oaxaca, y de lo que yo les platiqué, la milpa, el maíz, los moles, los chapulines, para que se les antojen y los prueben, que son deliciosos, nada más que no los vean.